A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se construyen esas aplicaciones tan complejas que usamos todos los días? Bueno, la respuesta, o al menos una gran parte de ella, está en un concepto que es clave, la programación orientada a objetos, o POO, como se le conoce. Hoy justamente vamos a desglosar este como plano maestro para construir código de una forma súper potente y sobre todo estructurada. Para empezar, planteemos una pregunta que es fundamental. El mundo real es increíblemente complejo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacen los programas de computadora para manejar y modelar toda esa complejidad de una manera que tenga sentido y que además funcione bien? Y la respuesta es tan simple como poderosa, pensando en objetos. Este es el pilar, el centro de todo. En lugar de tener un enredo de instrucciones sin fin, este paradigma nos ayuda a organizar el caos, a ver el programa como un conjunto de piezas ordenaditas que interactúan entre sí. Ok, vamos a sumergirnos en esto. La programación orientada a objetos es en esencia una forma de pensar, un paradigma que nos permite crear un modelo del problema que queremos resolver, pero directamente dentro de nuestros programas, reflejando cómo funcionan las cosas en la vida real. Ok, entonces, ¿qué es un objeto exactamente? Pensemos en algo súper común, un coche. Un coche es como una entidad independiente. Tiene sus propios datos, que en este mundo de la programación llamamos propiedades, cosas como su color, la velocidad a la que va, la marca. Y al mismo tiempo, tiene su propia programación, o sea, las acciones que puede hacer. A eso le llamamos métodos. Por ejemplo, arrancar, frenar o doblar. Son sus verbos, sus acciones. Ahora, para entender bien cómo creamos estos objetos de manera eficiente, vamos a usar una analogía que es clave, la del plano y la construcción. Es justo aquí donde entran en juego los conceptos de clases y objetos. Una clase es, literal, el plano. El molde es esa plantilla que va a definir las características y los comportamientos que son comunes para un tipo de objeto. Por ejemplo, el plano de una casa define que va a tener paredes, ventanas y una puerta, sí o sí. Y el objeto, por otro lado, es lo que construimos a partir de ese plano. Es una instancia específica de la clase. Usando ese mismo plano podemos construir muchísimas casas, y cada casa es un objeto distinto. A lo mejor una es azul y la otra es roja, pero todas, absolutamente todas, comparten la estructura que se definió en el plano original. Y miren, este diagrama lo ilustra a la perfección. Pensemos en el recuadro de la izquierda como el plano, nuestra clase persona que define que toda persona tendrá un nombre y una edad. Y a la derecha vemos el resultado, dos objetos, o sea, dos instancias creados a partir de ese molde. Tenemos a Luis, un objeto de 44 años, y a Angélica, otro de 10. Es el mismo plano, pero son dos construcciones totalmente diferentes. Ahora que ya entendemos mejor esa relación entre clases y objetos, vamos a ver los superpoderes de la PU. Estos son los principios fundamentales que la hacen tan, pero tan eficaz para organizar nuestro código. Este mapa mental nos da una vista panorámica de los pilares de la PUP. Y aunque hay varios, hoy nos vamos a enfocar en dos de los más importantes para empezar a entender esto: el encapsulamiento y la herencia. Son conceptos clave para escribir código que sea limpio y, sobre todo, reutilizable. Hablemos un poco del encapsulamiento. Volvamos al ejemplo del coche. Para manejarlo, solo necesitamos saber cómo usar el volante y los pedales, ¿verdad? Esa es su interfaz pública. No necesitamos para nada entender la mecánica interna del motor, que serían sus datos privados. Bueno, el encapsulamiento hace justo eso. Oculta la complejidad, protege los datos internos y nos simplifica muchísimo la interacción con el objeto. Y luego tenemos la herencia. La herencia es genial porque nos permite construir sobre código que ya existe. Imaginen que tenemos una clase general, animal, que tiene nombre y edad. Bueno, a partir de esa podemos crear una clase más específica, como perro, que hereda todo lo de animal y además le añade sus propias características, como por ejemplo, la raza. Esto promueve la reutilización de código de una forma increíblemente eficiente. Bien, ya vimos la teoría. Ahora, ¿qué tal si vemos cómo estos principios se unen en la práctica? Vamos a ver un ejemplo donde diferentes clases tienen que colaborar para resolver un problema. Pensemos en un escenario muy del mundo real, un banco. En un programa, un objeto banco necesita interactuar con muchos objetos cliente. Este tipo de diagrama, que se conoce como UML, nos muestra esa relación de forma supervisual. El banco, de alguna manera, contiene o gestiona a una colección de clientes. Los objetos tienen que colaborar para que todo funcione. Y aquí es donde vemos la elegancia de la PU.
Notemos cómo se dividen las responsabilidades. La clase cliente se encarga de sus propios datos. Su nombre, su saldo. Puede depositar y retirar. Es su tarea. Mientras tanto, la clase banco se encarga de gestionar la lista de clientes y procesar las transacciones a un nivel más alto. Cada objeto tiene un rol clarísimo y es su colaboración lo que hace que el sistema funcione. Entonces, aquí llegamos al punto crucial. ¿Por qué tomarse todo este esfuerzo de pensar en objetos y clases? Vamos a resumir los beneficios clave de este enfoque. Entonces, ¿por qué usar PO? Primero que nada, le da una estructura súper clara a los programas, como un mapa. Y esto, a la larga, hace que sea mucho más fácil de mantener, modificar y arreglar errores. Segundo, promueve ese famoso principio de no te repitas, o DRY, Don't Repeat Yourself, que básicamente significa que escribimos el código una sola vez y lo reutilizamos, como vimos con la herencia. Y todo esto nos lleva al mayor de los beneficios: poder crear componentes de software que podemos usar en un montón de proyectos, ahorrando una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo. En resumen, la programación orientada a objetos nos da las herramientas, el kit completo, para modelar problemas complejos de una forma intuitiva y que además puede crecer. Es en el fondo un cambio de mentalidad que nos ayuda a ponerle orden al caos. Así que la pregunta final es, si ahora se tiene el plano, ¿qué es lo que se va a construir?